Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un documento oficial. La Gaceta Oficial de Venezuela número 43.214. Es del martes 16 de septiembre de 2025. Para quien no lo sepa, la Gaceta es donde el Estado publica sus actos jurídicos. Leyes, decretos, resoluciones. Es la fuente, digamos, oficial. Hoy queremos desgranar lo más importante de este número. Veremos movimientos de presupuesto, nombramientos, cambios en fiscalías. La idea es ver qué nos dicen estas decisiones, que a veces parecen un poco áridas, ¿no?, sobre cómo funciona el gobierno por dentro. Exacto. Analizar estas publicaciones, más allá de la letra pequeña, a veces da pistas sobre la dirección administrativa. Un simple traspaso de dinero, un cambio de puesto, a veces dice mucho. La fecha clave es esa, 16 de septiembre de 2025, y el número, el 43.214. Muy bien, pues entremos en materia. Lo primero que vemos es movimiento en el Ministerio de Economía y Finanzas. La UNAPRE, la Oficina Nacional de Presupuesto, parece que autorizan varios traspasos de créditos presupuestarios. ¿Y esto, cómo lo explicamos para que se entienda fácil? Claro. A ver, básicamente es mover dinero. Dinero que estaba asignado a una cosa en el presupuesto de 2025 y ahora lo mueven a otra. Y lo interesante aquí es de dónde a dónde va. En varios casos cogen dinero de gasto corriente. O sea, lo del día a día. Salarios, comprar folios, pagar la luz, eso. Eso es. Lo cogen de ahí y lo pasan a gasto de capital. Esto ya es para invertir a más largo plazo. Comprar edificios, maquinaria, grandes obras. Vale, mover dinero de lo diario a lo estructural. Podría ser una apuesta por invertir, ¿no? Podría ser. Pero ¿no se corre el riesgo de dejar, digamos, cojas las necesidades del día a día? Bueno, esa es la cuestión. Depende mucho de las cantidades y de si esas partidas de gasto corriente tenían de sobra o si realmente están sacrificando algo operativo. La base legal que citan es la Ley de Presupuesto y la Ley Orgánica de Administración Financiera, que dan cierta flexibilidad. Habría que ver más contexto para saber el impacto real, pero sí, la intención parece reorientar fondos a proyectos o a compras de activos. Entendido. Pues veamos ejemplos concretos de esta Gaceta. Hay dos traspasos que llaman la atención en el Ministerio de Transporte. Uno es de casi 176 millones de bolívares y otro de 145 millones. Son cifras importantes. Sí, sin duda. Vamos a ver a dónde va ese dinero. El primero, el de 176 millones, sale de una partida para financiar proyectos de entes descentralizados, en concreto del Instituto de Ferrocarriles del Estado, el IFE. Ajá. ¿Y dónde acaba? Pues se divide. Una parte, unos 94 millones, va a gestión administrativa para apoyar al FONTUR, el Fondo Nacional de Transporte Urbano. Y la otra parte, unos 81 millones, se redirige a un proyecto de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial. O sea, arreglar carreteras, puentes. Vaya, dinero que era para trenes acaba en gestión de transporte en ciudades y en carreteras. Curioso. Y el segundo traspaso en transporte, el de 145 millones. Ese tiene otro origen. Sale de la gestión administrativa del propio ministerio, de partidas como electricidad y agua, servicios básicos. ¿Y el destino? Pues va a cubrir otros servicios como comunicaciones, reparaciones pequeñas, pero también una parte significativa va a activos reales. Mencionan específicamente mobiliario y equipos, o sea, de pagar la luz a comprar muebles o equipos. Mover dinero de servicios básicos a comprar cosas. Llama la atención. Vale. Si seguimos con los traspasos, hay un bloque muy curioso en el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. 5 providencias seguidas. De la 009 a la 013. Sí, es bastante llamativo. Si sumas las 5, se mueven algo más de 21 millones de bolívares. Pero lo interesante no es tanto la cantidad total, que comparada con transporte no es enorme, sino el patrón. El patrón. ¿A qué te refieres? Fíjate, mira de dónde sale el dinero y a dónde va a parar en las 5 operaciones. Los fondos salen de partidas súper diversas. Del IVA, de un proyecto de mantenimiento, de comprar herramientas para la cocina, de la partida de comida y bebida para el personal. ¿En serio? ¿De la comida? Sí. Y también de viáticos y formación de un proyecto de geología o de viáticos para acompañar prospecciones mineras.
Y todo este dinero, de sitios tan distintos, ¿dónde crees que acaba? Pues no sé. ¿En otro proyecto minero? No, todo va a parar a una única partida. Activos reales, destinada al mantenimiento mayor de las áreas administrativas del edificio sede del Ministerio. Ostras. O sea, que quitan dinero de proyectos técnicos, de comida, de herramientas, para arreglar el edificio central del ministerio. Exacto, todo para la sede. ¿Y qué lectura hacemos de esto? ¿Necesitaba una reforma urgente o...? Podría ser eso, una necesidad urgente y buscaron fondos de donde fuera. O podría indicar que priorizan mucho la infraestructura física de la Administración Central, quizás por encima de ejecutar otros proyectos o del gasto operativo normal en ese momento. O, bueno, a lo mejor refleja que no podían gastar ese dinero en lo previsto y es una forma de usar el presupuesto antes de que acabe el año fiscal, ¿sabes? Difícil saberlo sin más datos, pero el patrón es claro. Todo para el edificio. Indiscutible. Concentración total de fondos hacia la sede. Vale, pues déjenos los movimientos de dinero. Pasemos a los de personas. Hay nombramientos en esta Gaceta. El Ministerio de Comercio Exterior tiene 2 resoluciones. Así es. La primera, la resolución 00013, nombra a David Jesús Pérez Raga, será director general encargado de la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación. Y lo interesante es que la resolución detalla 15 funciones específicas que se le delegan. 15 funciones. Eso es mucho detalle para una Gaceta, ¿no? ¿Alguna que destaque? Pues mira, van desde asesorar al ministerio en TICs, proponer planes tecnológicos, hasta cosas muy operativas. Administrar sistemas, implementar tecnologías libres, eso es algo muy habitual en Venezuela. Gestionar la seguridad informática, automatizar procesos, vamos que le dan una hoja de ruta bastante completa. Un puesto clave en cualquier sitio hoy en día. Desde luego. ¿Y la otra resolución de comercio exterior? La 00014 nombra a Arminda Corina Guerrero Peñalver como directora general del despacho del Ministerio, también encargada. Este es un puesto de muchísima confianza, la persona que coordina la agenda del ministro, el día a día del despacho. Entendido. Directora de tecnologías y directora de despacho. Vale. También hay movimientos en ciencia y tecnología. Y en ecosocialismo. Sí, son nombramientos quizá más específicos. En ciencia y tecnología es una decisión de Fundacite Zulia, la fundación científica de esa región. Nombran a Edgar Alexander Mendoza Delgado como director de su oficina de atención al ciudadano. ¿Y en ecosocialismo? Ahí designan a Luis Alberto Montilla Villegas como director de la unidad territorial de ese ministerio en el Estado portuguesa. Son más bien piezas de gestión regional o en entidades dependientes. Jubilaciones y pensiones. Correcto. Hay 2 casos. La resolución 032 concede la jubilación ordinaria a Isaura Salas de Azaguaje. Era comprador 3 en planificación y presupuesto. Cumple los requisitos: 65 años de edad, 26 de servicio. La resolución menciona cuánto le tocaría inicialmente de pensión, unos 200 bolívares, el 65% de su salario. Pero, y esto es importante, aclara que ese monto se homologa al salario mínimo nacional. Citan la Constitución y todo. Claro, esa homologación al mínimo es fundamental, porque si no las cuantías serían bajísimas. ¿Y la otra resolución? La 033 es una pensión de sobreviviente para Rosa Virginia García Hernández. Es la viuda de un jubilado fallecido de Radio Mundial CEA, que es una radio estatal. A ella le corresponde el 75% de lo que cobraba el jubilado, unos 102 bolívares, y de nuevo especifican que se homologará al salario mínimo. Ambas resoluciones se extienden bastante en citar la base legal, la Constitución, enfatizando el derecho a la seguridad social, la protección familiar. Son actos individuales, pero reflejan políticas sociales. Se nota el interés en dejar clara esa base legal, sí. Bueno, y ya casi acabando con el contenido de la Gaceta, llegamos al Ministerio Público. 2 resoluciones que suenan técnicas. Delimitan fases procesales en Caracas. ¿Esto qué es en la práctica? Suena técnico, sí, pero tiene efectos directos en cómo se investigan y juzgan ciertos delitos, sobre todo los que afectan a menores. A ver, te cuento. La resolución 1445 afecta a 2 fiscalías de Caracas, la 111 y la 112. Se ocupan de responsabilidad penal de adolescentes. Antes, estas fiscalías solo entraban en juego a partir de la fase intermedia del proceso, o sea, cuando la investigación inicial ya estaba hecha. Seguían en el juicio y la ejecución.
Como si llegaran con el partido empezado, ¿no? Justo. Pues ahora, con esta resolución, les amplían la competencia. Intervendrán también en la fase de investigación, es decir, llevarán los casos de adolescentes desde el principio hasta el final. Siguen dependiendo de la Dirección de Protección Integral de la Familia. Entiendo. Un cambio importante en su trabajo diario, imagino. ¿Y la otra resolución? La 1446 hace algo muy parecido, pero con otras dos fiscalías, la 93 y la 115. Estas llevan delitos comunes, pero cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes. Antes, igual, solo intervenían en fase intermedia y de juicio. Ahora también lo harán desde la fase de investigación y dependen de la misma Dirección de Protección Integral de la Familia. Vale. O sea que tanto si el menor es el presunto autor como si es la víctima, las fiscalías especializadas ahora empiezan desde el minuto 1. ¿Por qué hacen esto? Pues el texto de las resoluciones dice que es para garantizar la efectiva actuación fiscal en la protección de los derechos de los menores. La idea parece ser que si los fiscales especializados están desde el principio, la investigación será mejor, se seguirán mejor los protocolos para tratar con menores y se protegerán mejor sus derechos en todo el proceso. Es un ajuste de estructura, ¿sabes?, que busca más especialización desde el inicio en casos que son muy delicados. Tiene lógica buscar esa coherencia, ¿sí? Y ya para cerrar el contenido, la propia Gaceta trae información sobre sí misma, ¿no? Sí, al final suele haber un recordatorio sobre la Ley de Publicaciones Oficiales, para qué sirve, seguridad jurídica, transparencia, acceso a la información, cómo funciona, sistema mixto, digital y físico, y los datos de contacto de la imprenta nacional, la ficha técnica del documento, vamos. Perfecto. Pues creo que hemos hecho un buen repaso a los puntos clave de esta Gaceta 43-214 del 16 de septiembre de 2025. Hemos visto movimientos de dinero llamativos, sobre todo ese patrón en desarrollo minero, nombramientos en puestos clave de tecnología y gestión, decisiones de personal con fondo social. Y esos ajustes en las fiscalías de menores en Caracas, si tuvieras que quedarte con una o dos ideas fuertes de todo esto, ¿cuáles serían? Pues, a ver, me llaman la atención dos cosas principalmente. La primera, la recurrencia de los traspasos de gasto corriente a gasto de capital. Más allá de la justificación técnica, que la tendrá, esta insistencia y sobre todo esa concentración de fondos para arreglar la sede de desarrollo minero, bueno, te hace pensar, ¿cuál es el equilibrio entre las necesidades del día a día y las inversiones a largo plazo? ¿O es que no se podía ejecutar el presupuesto de otra manera y se reasigna a obras que son más tangibles? Revela una dinámica presupuestaria curiosa cuando menos. Y lo segundo, el cambio en las fiscalías de menores. Ampliar su competencia a la fase de investigación, eso no es un ajuste menor, ¿eh? Sugiere una decisión estratégica, un intento de reforzar la actuación del Ministerio Público desde el principio en casos que afectan a niños y adolescentes, buscando seguramente más efectividad y mejor protección. Son cambios estructurales que sí pueden tener un impacto real. Interesante. Entonces, lo que vemos es como un documento que parece pura burocracia, la Gaceta Oficial, si le prestas atención, te muestran las tuercas del gobierno girando. Cómo se mueve el dinero o se remueve, quién ocupa qué sillas, cómo se gestionan las prestaciones sociales, cómo se intenta ajustar la justicia. Y claro, queda flotando la pregunta de las consecuencias reales de todo esto, ¿no? ¿Cómo afecta de verdad a las carreteras ese baile de millones en transporte? ¿Qué impacto tendrá a medio plazo que las fiscalías de menores trabajen distinto en Caracas? Son las preguntas que surgen al mirar un poco más allá del papel oficial. Una reflexión. Interesante, sí, para seguir pensando en cómo estas decisiones del día a día van configurando la realidad.